Siempre es un gusto, una alegría volver a encontrarnos y juntos poder tomar este libro maravilloso, libro sagrado que nos inspira, que nos ayuda y que nos transforma por la gracia de Dios. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares del mundo, que la paz de Dios llene sus vidas y los impacte con la poderosa salvación de Jesús. Bienvenidos a este capítulo de hoy, y para el capítulo de hoy tenemos un invitado internacional que nos permite gozar de su buena presencia. Hablo para ustedes del doctor y pastor Carlos Olivares. Doctor, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una alegría poder estar acá, tener el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios. El doctor Olivares es docente en la Facultad de Teología en el área del Nuevo Testamento, allí en la Universidad Adventista de INASPI, en Sao Paulo, ¿verdad? Chileno. Eso. Así que gracias, pastor. Qué lindo ver aquí invitados de Chile. No habíamos tenido la posibilidad, primera vez tenemos un invitado allí, y que puede, por la gracia de Dios, venir a acompañarnos. Él está estos días acompañando la maestría de pastores de Colombia aquí en nuestra Universidad Adventista en Medellín, y pues tuvimos a bien invitarlo, él tuvo a bien sacar tiempo de su agenda. Doctor y apreciados amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan, son muchos los predicadores que han hablado del infierno, pero cuando lo hacen de una manera que a la gente le genera miedo, terror. De hecho, tal vez algunas predicaciones de nosotros o de algunos pastores pueden haber sido la base para algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Y de ese tipo, de esa línea que manejan algunas de las casas productoras a nivel mundial. La Biblia nos presenta a nosotros ese tema, pero de una manera muy clara, y cuando lo estudiamos bajo la dirección del Espíritu Santo y con tranquilidad y de manera sistemática, vamos a encontrar que hay un montón de elementos interesantes y que, lejos de generarnos desesperanza, pueden, por el contrario, traernos paz y tranquilidad. Así que esperamos juntos disfrutar este tema y ver lo que Dios tiene para nosotros. Pastor, hay un texto allí en el libro de Marcos, capítulo 9, donde aparece una expresión bien interesante. Dice: el gusano de ellos que nunca muere. Y entonces, cuando tal vez uno lo lee superficialmente, dice: ¿cómo así? ¿Un gusano eterno haciendo daño? ¿Cuál es la manera correcta tal vez de entender este texto allí que Jesús utilizó en el libro de Mateo? Bueno, quizá uno de los problemas principales que uno se enfrenta cuando lee el texto bíblico es que muchas veces nosotros traemos aquello que ya creemos y leemos el pasaje bíblico con aquello que ya creemos. Lo mejor es decirle al Señor: Señor, mira, yo creo esto, pero te pido ahora que me ayudes a saber lo que tú crees. Es decir, que no sea yo el que interprete el texto, sino que el texto mismo se interpreta a sí mismo. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es reconocer que en la Biblia existe lo que llamamos de metáforas. Hay todo un lenguaje metafórico, que si lo tomamos literalmente tendríamos no solamente un problema, sino que tendríamos también un conflicto en la forma en que Jesús también se enfoca en otros problemas en otros lugares. Y este es un caso, un ejemplo que el más claro de todo, que tiene que ver con cuando algunos pescan un pasaje y dicen: ok, este pasaje es literal, pero el que viene antes, el que viene después es metafórico. Es muy raro. Entonces lo que tenemos que entender es cómo el pasaje en sí mismo nos está describiendo alguna cosa. Y quizás los amigos y amigas que están en casa nos pueden acompañar en Marcos capítulo 9, desde el verso 42. Yo voy a nombrar solo algunos detalles nada más del texto. Por ejemplo, dice: si tú haces tropezar a alguno de estos pequeños, átate una piedra de molino al cuello y arrójate al mar. Bueno, aquí hay un lenguaje un tanto brusco, un tanto fuerte, pero si lo entendemos con lo que viene después, dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Bueno, nuevamente tenemos un lenguaje metafórico. ¿Por qué? Porque en la literatura antigua, en la literatura de la Biblia, las manos, los ojos, los pies son representaciones del cuerpo humano en términos de la acción que él realiza en función de la sociedad. Es decir, el corazón me permite pensar. Eso es muy... Ahora el corazón es para sentir. Y el corazón me permite pensar, ¿por qué? Porque los ojos me hacen actuar, las manos me hacen actuar, la boca me hace expresarme. Entonces, si uno lee, dice, por ejemplo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y después va a decir: donde el gusano de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga. Entonces quiere decir que lo que viene antes es metafórico. Y lo que viene después debe ser metafórico también. Y después vemos: y si tu pie te es ocasión de caer, lo mismo.
Y después el verso 46, donde el gusano de ellos nunca se apaga. Verso 47, y si tu ojo te es ocasión de caer, donde el fuego de ellos nunca se apaga. Si pensamos que la mano, si pensamos que el pie, si pensamos que el ojo son una representación del cuerpo humano en general, está diciendo que cuando el pecado es algo que nos atinge completamente, lo que ocurrirá es que el gusano nos comerá completamente en un fuego que nunca acaba. El enfoque está en ¿qué? En que el ser humano va a ser destruido completamente, en términos simbólicos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el primer siglo en Israel, y antes también, existía un lugar donde se quemaba la basura. Entonces la palabra, es cierto que muchas veces, por ejemplo, usted estaba mencionando acerca del infierno. Es la palabra Gehenna en griego, que es el lugar de los hijos del valle de Hinnom, que era el lugar donde se quemaba la basura, y el fuego nunca acababa, de hecho, porque la basura se arrojaba Y volvía y volvía y volvía y volvía. Entonces está diciendo en términos muy simbólicos, porque el gusano se va a quemar en el fuego y va a desaparecer, pero este gusano y este fuego no se acaban porque es una representación simbólica, metafórica, de la destrucción completa del ser humano. O sea, cuando utiliza el término nunca muere, o el gusano que nunca muere significa ese gusano vendrá a ser destruido, vendrá a hacer su acción normalmente los gusanos vienen a comer, ¿cierto? Como a una parte de una estructura que está en descomposición y el gusano viene a eliminarlo, a terminar a deshacerlo, ¿no? El cuerpo, cuando Así morimos... es. Entonces el mundo antiguo con el mundo moderno, saben, cierto, que cuando alguien muere y es enterrado, es comido por gusanos. Pero aquí la ironía es que el gusano sigue vivo cuando el fuego nunca acaba. ¿Por qué? Porque es una metáfora, es decir, que el gusano te va a comer completamente, el fuego te va a consumir completamente, porque la destrucción será completa. Entonces no tiene que ver con una Gehenna, en términos ciertos de que existe algo debajo de la tierra o en algún lugar, sino que es un lugar físico que ellos conocían, que el lector diría, yo conozco ese lugar, está cerca de mi casa, y sale siempre humo y hay un olor medio malo porque es el olor de la basura quemándose. Lo mismo ocurría, entonces él ocupa un lenguaje que sus lectores entenderían en aquel tiempo, lectores y oyentes de aquel tiempo. Doctor, ¿existe algún fundamento bíblico o teológico desde la Biblia para poder como explicar o sostener la teoría del purgatorio que es como tan aceptada y tan explicada o predicada por algunas confesiones religiosas en el mundo? Bueno, en primer lugar habría que explicarle quizás a nuestros amigos y amigas lo que es el purgatorio. El purgatorio es un estado intermedio. Tenemos el cielo, tenemos el infierno, tendríamos un lugar intermedio, un lugar de purificación. La verdad es que la literatura del purgatorio es una literatura antigua, pero no es bíblica. Es decir, comienza a surgir en un periodo de la historia en el cual lo que se quería asegurar era decir, mira, esta persona, este hombre o mujer, es bueno, pero no es tan bueno. Entonces, necesita, pero murió. Entonces, se merece una segunda oportunidad. Ese es el tema. Una segunda oportunidad. Entonces, para eso debe ir a algún lugar intermedio en el cual sufra y espere para pasar hacia el lugar superior, que en este caso sería el cielo. Ahora, cuando me preguntan, así como usted, pastor, me está preguntando, y como también los amigos y amigas también tal vez se preguntan, Así es. Si existe el purgatorio en términos bíblicos. La verdad es que en términos bíblicos lo que existe es la muerte y la esperanza de la resurrección. Dos elementos. Eso es. Es decir, cuando alguien muere, descansa en Cristo, si es que descansó en Cristo, o descansa hasta la segunda venida, pero el foco del Nuevo Testamento en particular, y también del Antiguo de hecho, cuando vamos al libro de Daniel, al libro de Job, la esperanza está en la resurrección futura. Entonces, no hay una esperanza de un periodo intermedio. Es decir que, y eso es lo interesante, cuando alguien lee del periodo intermedio, algunos lo ven muy fácil, porque dicen, ok, lo que me falta lo voy a completar después, cuando mi alma se vaya a ese lugar intermedio y tenga una segunda oportunidad. Pero bíblicamente es ahora. Esa es tu oportunidad. Es ahora. Es ahora o nunca. Tú decides ahora. Es decir, cuando hemos de morir, ya no hay más caso. Ya se cerró mi caso. Mi caso está cerrado. Entonces,
Yo diría que si algunos poetas dicen, el purgatorio es la tierra, cuando vivimos ahora, es este estado intermedio en el cual, este es el momento en el cual nosotros debemos que decidir para Cristo. No hay un estado en el cual podamos ir y hacer eso. Y eso es muy importante, porque en términos bíblicos el llamado siempre es al presente. Es decir, ahora tienes que aceptar. Y de hecho el libro de Santiago dice, cuidado con aquellos que dicen, mañana haremos esto. Y dice, no, no puedes decir eso, porque tú no eres dueño del mañana, porque el mañana no existe, es el presente. Entonces para nuestra vida es la decisión del presente, del ahora. Entonces bíblicamente ese es el enfoque. No hay un enfoque intermedio, ni una segunda oportunidad después de la muerte. La segunda oportunidad, la tercera, cuarta y quinta es ahora. Pero cuando hemos de morir, infelizmente, ya no hay más. La única forma es que si hemos aceptado a Cristo, la esperanza de la resurrección será nuestra alegría. Pero si hemos de morir, bíblicamente, esos despertarán después del milenio. O sea que, para entender mejor, doctor, no es bíblica, o sea, no tiene ningún fundamento bíblico. De hecho, la Biblia, hay uno de los tantos textos que hablan sobre el estado de los muertos. Eclesiastés, por ejemplo, ¿cierto? Capítulo 9, versículo 10 nos dice, porque los muertos nada saben. Entonces, sería contradictorio que alguien muera y esté buscando llegar a otro lugar cuando la Biblia está allí como tajante, ¿no? En eso. Y lo que es lindo de ese texto que usted mencionaba, que el capítulo 9 va a decir, lo que tienes que hacer, hazlo con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque dice, en el Seol donde vas, no hay hora ninguna. Y ese texto muchas veces lo usamos para motivar a los jóvenes, hacer lo mejor, dar lo mejor para su vida, sacar buenas notas en el colegio, en la universidad. Pero la verdad es que el texto es un texto de muerte. Es un texto que está diciendo, el amor se apaga, el conocimiento se apaga. Entonces lo que vas a hacer, hazlo ahora. Si quieres ser el mejor, hazlo ahora. Si quieres que tu esposa sea feliz, hazla feliz ahora. No pienses que lo vas a hacer después. Es un llamado para la inmediatez, para decir, ahora es el momento. Entonces quizá algún amigo y amiga tiene algún problema con su esposa, con su hijo, con su hija, no lo ha llamado hace mucho tiempo. Ahora es el momento de llamarlos. Porque después no hay más. Si he de morir, si no lo llamo y si he de morir, ya no hay más espacio. Yo no voy a saber nada. Y eso es lo interesante. O sea, yo tampoco voy a estar conectado con nada de lo que ocurre. Entonces, lo que dice Eclesiastés 9, que es un texto maravilloso, es que el amor se vive ahora. Y el conocimiento se vive ahora. Algo que muchas veces nos mienten algunos grupos que estudian la Biblia para decirnos, no, pero hay una segunda oportunidad. Pero no la hay. Pastor, veo igual un peligro grande porque más que ser un pensamiento o una idea bíblica, creo que los griegos tenían algunas ideas parecidas y alguien cierto lo introdujo en algunas denominaciones, pero lo que me parece más peligroso es que puede utilizar Satanás para que las personas no aprovechen la oportunidad en el ahora que tienen, diciendo, no, pues igual si ahorita no me acomodo, me voy con un grupo, estaré en el purgatorio y allí tendré una oportunidad y pues como usted lo menciona, la Biblia habla de que el momento de tomar decisiones es ahora y si no la toma ahora hacia o a favor de la vida eterna, pues se perderán, que al final es la búsqueda de Satanás, ¿no? Que de cualquier forma, pero que la gente no acepte el plan de salvación que Dios tiene para ellos. Así que de verdad que interesante ese planteamiento suyo en cuanto al peligro que hay de posponer y de no tomar decisiones como usted dice ahora, y que si hay cosas para hacer, a quienes ven y nos escuchan, ve y en ese momento abraza a ese hijo, abraza a ese papá, haz esa llamada que hace tiempo no haces, y si hay que luchar por un sueño, este es el momento de hacerlo, y sobre todo, si hay un momento para buscar a Dios, también debe ser ahora y no posponerlo. Pastor, mirando esto, qué interesante poder aprovechar espacios como estos y que podamos hacer del estudio de la Biblia algo importante para nosotros. De hecho, hoy hay muchas herramientas que hace un tiempo no eran fáciles tener. Diccionarios bíblicos hoy, en internet los tenemos. Comentarios bíblicos, hoy a través de Google, ¿cierto? Se pueden conseguir en diferentes idiomas. Entonces, agradecer a quienes nos ven y nos escuchan, invitarlos a que puedan hacer un hábito también personal de buscar en la palabra de Dios. Gracias a espacios como estos lo hacemos juntos, pero qué bueno hacerlo también de manera personal. Pastor, y Hechos de los Apóstoles también algo interesante. El capítulo 2, versículos 29 al 34 y 35. ¿Cuál es allí o qué se nos dice sobre el estado de los muertos? ¿Qué pasa después de la muerte? Como en conexión con lo que estamos viniendo o hemos venido hablando. Bueno, bíblicamente, y eso es muy importante subrayarlo, bíblicamente
hay una suerte de hilo conductor de pensamiento, de ideas que está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay disrupción. Puede haber textos difíciles, complejos, como los que estamos leyendo ahora, que pueden llevar a algunos a confundirse, pero esos textos siempre deben ser entendidos a la luz del contexto global. Es decir, que cuando vamos al Nuevo Testamento, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos, que es el mismo autor de paso, el énfasis está sin duda en el hecho de que el ser humano es una unidad que puede ser destruida, pero que tiene el beneficio de la resurrección. Y digo beneficio porque es un regalo de parte del Señor. Yo creo que es muy importante también subrayar aquello. Algunos dicen, no, yo ganaré la resurrección. No, quien ganó la resurrección fue Cristo. Y Cristo nos regala la vida eterna. Porque nosotros seguimos siendo humanos transformados, seguiremos siendo humanos transformados con una inmortalidad prestada, que no es nuestra. El único inmortal es Dios. Entonces, cuando vamos a estos textos en los cuales aparentemente, ¿no?, se da a entender, o uno leyera por una cuestión de traducción, o simplemente de esa presuposición que uno tiene cuando lee un pasaje, que uno trae aquello, como dije al comienzo, algún bagaje interpretativo al texto, la Biblia es muy clara en términos de cómo se presenta. Un ejemplo, si vamos a ir a Hechos, tenemos que ir al libro de Lucas. Lucas lo escribió primero, como dije antes. Cuando vamos con la niña que fue resucitada, dice Jesús, ella está durmiendo. Hay un sueño. Cuando vamos con la viuda de Naín, cuando el joven es resucitado, no hay ninguna entrevista del evangelista hacia el joven diciendo, ¿y qué es lo que viste allá cuando... ¿Qué es lo que había? Cuéntame. ¿Qué es lo que viste cuando Jesús te trajo a la vida? No, ¿por qué? Porque el joven estaba muerto. El joven estaba durmiendo. Pero Jesús va y lo resucita. En otras palabras, tanto la historia de la hija del... ¿Cierto? De la hija del... Del hijo de la vida de Naín. Claro, no, la hija de 12 años, ¿cierto? De Jairo, y el hijo de la viuda de Naín, ambos representan un ejemplo muy simple, pero muy breve, de lo que va a significar ser levantados por Cristo cuando Cristo venga. Cuando vamos al libro de los Hechos, acontece algo semejante. Tenemos a Pedro resucitando a Dorcas, y tenemos después a Pablo abrazando a un joven llamado Eutico. Entonces, en todos estos elementos, el elemento es que ellos murieron. Así es. Ahora, si el pensamiento paulino, el pensamiento de Lucas, era que ellos se fueron a un mejor lugar, ¿para qué traerlos de vuelta? Así es. ¿Cuál es el motivo para traerlos de vuelta? Entonces quiere decir que Lucas y Hechos, entre todos estos muchos ejemplos, demuestran que en términos lógicos, en términos bíblicos, el ser humano cuando muere está durmiendo esperando que Cristo regrese para despertarlo. Así, entonces dormimos y como usted menciona, así como esa hija de Jairo durmió y se levantó, para los que esperan en Jesús, será un sueño, para algunos de meses, algunos de años, otros de siglos, pero será para levantarse de la misma manera, ¿no? Del sueño. Pero para el que duerme es corto, ¿eh? Para el que duerme no lo siente, ¿verdad? No lo siente, el que lo ve, sí. Y pastor, ya para cerrar, la Biblia nos habla de que Dios quiere que todos vayamos al cielo, de que todos gocemos de la vida eterna, pero cuando leemos nosotros 1 Juan 5, del 3 al 12, aunque es para todos, ¿qué nos dice la Biblia acerca del regalo de la vida eterna? Bueno, ese es un texto maravilloso, y un texto maravilloso en muchos sentidos, porque nos dice que la vida eterna únicamente está en Jesucristo. Así es. Es decir, nosotros sabemos de que muchas veces nos perdemos, y nos perdemos porque no tenemos GPS. Y eso es lo que ocurre. Yo he visto aquí incluso que me han llevado a algunos lugares muy lindos para conocer, y mis choferes, colegas pastores, ¿ok?, ellos muchas veces usan GPS, a veces no, porque es más fácil por acá, porque es más fácil por acá. Hay una dirección. Yo diría que en este mundo existen muchos falsos caminos, muchos falsos GPS que nos guían para lugares extraños, lugares falsos. La Biblia nos muestra un solo camino. La Biblia es el único GPS en el cual podemos confiar. Amén. Y ese GPS nos dice que el único camino, verdad y vida es Jesucristo. O sea, en el capítulo 5, lo lindo del capítulo 5 de Primera de Juan es que la vida eterna es algo presente. Ahora
tendrás la vida eterna. Ahora, si crees en el Hijo de Dios, es ahora. Pero ese ahora, dentro del contexto del estudio que estamos teniendo, representa que es un cheque que será cobrado cuando Cristo venga. Cuando dan el cheque. Claro. Quiere decir entonces que yo puedo decir, pero mira, yo sigo siendo el mismo, sigo llenándome de canas, sigo arrugándome, ¿no? Yo estoy envejeciendo, estoy en Cristo, tengo vida, pero ¿dónde está la vida eterna? Bueno, esa es la promesa, porque Cristo ahora nos salva, y cuando Él venga nos transformará físicamente. La salvación es eterna, porque seremos salvos por Cristo eternamente. Pero ahora no vemos el cambio en el cuerpo, no vemos el cambio en el corazón. Entonces me parece que para los amigos y amigas que nos ven o nos escuchan, es importante siempre tener en cuenta que el único camino no es aquel que nos dicen a veces, sigue ese camino, o otros que nos dicen, ese es el intermediario entre Dios y los hombres. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo. Y si creemos en Él, tenemos la esperanza de la vida eterna. Doctor, gracias porque al final, como siempre ha sucedido, la esperanza para todo en la vida del ser humano radica en Jesucristo, en medio de la muerte, y no hay que mirar de pronto de manera temerosa el futuro y la destrucción de los malos. Lo miraría asustado si yo estoy dentro del grupo de los malos, pero Dios me da la oportunidad hoy de ser del grupo de los redimidos y aclaro, como dice el doctor, no porque yo lo haya ganado, sino porque Jesús me invita a colocarme a su lado y el regalo que Él tiene para mí, que es vida eterna, salvación, resurrección, se hace una realidad a través de eso. Así que vamos a orar, doctor, para que Dios nos acompañe y podamos disfrutar de este lindo regalo. Eterno Dios, gracias porque, Señor, nos dejas claridad en tu palabra acerca de lo que viene después si llegamos a descansar. Y lo que dice la Biblia es que los que descansan o duermen en Jesús se levantarán o nos levantaremos, Señor, para una vida maravillosa, inmortal al lado de Jesús. Amén. Señor, en este momento hay oportunidad para nosotros y para quienes nos ven y nos escuchan. Que podamos aprovechar este momento, que no pospongamos, Señor, decisiones, sobre todo las espirituales. Pero también si hay que llamar a alguien, ofrecer disculpas o decir cuánto se quiere alguien, lo hagamos ahora. Amén. Señor, que la decisión que el cielo espera que tomemos, la tomemos a favor de Jesús. Bendice al doctor Olivares, a su familia, a su ministerio. Gracias por venir a Colombia a apoyarnos y por acompañarnos en este programa. Amén. Señor, que tu paz llene a cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Que juntos podamos estudiar tu palabra y darnos cuenta que la destrucción del mal realmente será, Señor, un momento de bendición para los que caminan con Jesús. Amén. Porque dirá que el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la violencia llegará a su fin y entonces comenzaremos a hacer efectivo el cheque de la salvación y la vida eterna. Amén. Que todos juntos disfrutemos de este lindo regalo que nos da Jesús. Nos dejamos en tus manos de amor y lo pedimos y lo agradecemos todo en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Doctor, mil gracias por su compañía. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. Que la paz de Dios reine en sus corazones. Esperamos pronto vernos en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.